Uno de los temas más complicados dentro de la cadena de suministro es la gestión de demanda y es poder entender cómo va a ser la demanda futura. Esto tiene varios temas que se deben analizar. Primero, entender que la venta que se registra dentro de las organizaciones no es demanda, es venta, es lo que efectivamente logramos entregar a nuestro cliente. Sin embargo, no necesariamente nuestro cliente quería eso o algunos clientes no fueron servidos. Entonces, primeramente, no tenemos registro de la demanda en la mayoría de los casos dentro de las empresas. Por tanto, lo que vamos a hacer dentro de cualquier organización es primero trabajar con la información histórica de las ventas, proyectar la venta y posteriormente planificar la demanda y gestionar la demanda. En este caso, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a hacer un análisis de las ventas para hacer una proyección estadística de las ventas. Sin embargo, existen distintos modelos de gestión de la proyección de las ventas y lo que vamos a hacer en este caso es un modelo bastante sencillo que nos permite entender esto de mejor manera y de una manera clara cómo deberíamos gestionar estos temas. Ok, primer tema que nosotros tenemos que entender es que la historia, las series de tiempo tienen varios componentes, En estos casos, sus componentes principales serán la tendencia, la estacionalidad, la ciclicidad y el error. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros tenemos que ver primero que vamos a tener lo que es la tendencia. ¿Ok? ¿Qué es la tendencia? No es otra cosa que cómo se comporta la serie a largo plazo. Entonces, si nosotros vemos una serie de datos históricos de ventas, nosotros vemos una serie de datos históricos de ventas. Acá estamos con el tiempo y acá estamos con la cantidad, con Q. Nosotros tenemos un comportamiento histórico de cómo se ha movido esta data. ¿Qué es la tendencia? No es otra cosa que una regresión lineal sobre estos datos. ¿Okay? Es de esta línea azul. Pues me dice que están creciendo, están disminuyendo o son estables. Primera parte. Segundo tema, nosotros tenemos un componente de ciclicidad o cíclico. Son temas que se repiten dentro de la serie de datos en periodos superiores a un año o 12 meses. Eso quiere decir, pasan cada 13 meses, cada 2 años, cada 4 años. Un ejemplo claro es el Mundial de Fútbol, pasa cada 4 meses. Sin embargo, la mayoría de veces esto no se logra capturar dentro de la información estadística y por tanto no vamos a ver dentro de este ejercicio. Esto generalmente viene de información cualitativa. Ejemplo, las personas encargadas de la organización conocen que se realiza un evento deportivo cada 4 años. ¿Okay? Tercer caso importante o parte de la serie, en este caso, es la estacionalidad. Son temas que se repiten en periodos de 12 meses. Ejemplo, tenemos acá un pico de ventas y nuevamente se vuelve a repetir este pico. Ejemplo, puede ser el mes de mayo por el Día de la Madre, puede ser el mes de diciembre, puede ser en febrero por el Día del Amor y la Amistad. Son cosas que se repiten. Si bien conocemos, porque en muchos casos, porque son efectos sociales, en otros no, por eso hay que calcular. Y finalmente, nosotros tenemos un cuarto componente, en este caso, que es el error. Aquello que no logramos predecir, son comportamientos fuera de la norma y que son generalmente situaciones atípicas, sin embargo, está dentro de la data. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con una data. Esta es una data que nos va a permitir ver cómo funciona el consumo de fundas de alimento de 30 kilos y entender cómo podemos desarrollar un forecast de una manera bastante sencilla a través de estos datos. Ok, lo primero que vamos a sacar
es la tendencia. ¿Ok? Vamos a sacar la tendencia. ¿Y cómo está construida la tendencia? La tendencia tiene dos componentes. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros estamos proyectando el valor de Y. ¿Ok? Y para algo tenemos un beta cero, y beta cero es el punto donde se cruza la data con el punto cero, más un beta uno, que es la pendiente, por el valor de X. Cada que avanza X, se va multiplicando por este valor. Ok, entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Vamos a calcular la tendencia. Nosotros necesitamos, vamos a poner esto acá, necesitamos beta cero y necesitamos beta 1. ¿Qué es beta cero? Nuevamente, es la intersección de los datos, ¿ok? La intersección en el eje, donde tengo el valor de Y, ¿ok? Tengo el valor de Y, y por otro lado tenemos el valor de X, que es el tiempo que vamos avanzando, ¿ok? Y me dice que el valor de Z, en este caso, perdón, de beta cero, es un valor negativo de menos 17.984. Y uno dice, pero ¿por qué se cruza en un valor negativo? En este caso, al ser una serie temporal, recordemos que los computadores interpretan la serie temporal como un número. Si yo me pongo en este año, enero del 18, yo veo este número, es 43.101. Como comienza con un número tan grande, comienza con un valor negativo tan grande, porque el X comienza en un valor muy alto. ¿Ok? Segundo tema que necesito es la pendiente, ¿ok? Es la gradiente, cómo va cambiando el dato. Entonces tomo toda esta data de acá, pendiente, tomo los valores de X y vemos que es 1.07. Eso quiere decir que cada mes que avance el dato, las ventas se estima que crecen en 1.07. Esa es la idea de la pendiente. Si nosotros nos venimos acá y revisamos esto, lo que nosotros estamos haciendo, esta fórmula nos dice que es igual a menos 17.984 más 1.07 multiplicado por el valor de X, de un XY, porque esto es a través del tiempo. Ok, tenemos la primera parte de estos componentes, que es bastante sencillo. El único problema de esto es que no nos va a dar los comportamientos mensuales. Ok, entonces voy a aplicar esta fórmula, fijo este dato más este dato fijo por la fecha. Ok, nosotros tenemos acá el valor futuro, incluso vamos a proyectar los próximos meses, el valor futuro de las ventas. Otra forma de ver esto, netamente de forma gráfica, un poco más simple de verlo, pero no obstante, no tan práctica cuando hacemos múltiples análisis. De esto, esta es la serie de datos, ¿ok? Yo tengo la serie de datos y voy a agregar la línea de tendencia, ¿ok? Y voy a presentar la ecuación del gráfico, ¿ok? Que es la misma ecuación que nos acaba de salir hace unos momentos. Está aquí la ecuación, ¿ok? El problema es que no sería factible o cómodo estar utilizando, haciendo esta forma gráfica cada vez. Como ustedes ven, la línea me da el comportamiento de mediano a largo plazo, sin embargo, no me sirve para el corto plazo. ¿Cuándo se utiliza la tendencia dentro de cualquier análisis? Es cuando yo quiero analizar el mediano a largo plazo. El corto plazo no me sirve
porque existe estas áreas que estoy pintando acá, que son los picos y valles, que la tendencia no avanza. A ver, entonces, ¿qué hacemos para corregir esto? Hacemos un segundo análisis, que es de entender la estacionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos enfocando en este caso? Es tendencia, la ciclicidad no podemos hacerlo necesariamente de forma estadística porque necesitaríamos muchísima data y sobre todo pensando en ciencias sociales como es la administración, es muy difícil tener data muy estable por mucho tiempo, entonces no la vamos a incluir. Y este rato vamos a la estacionalidad. ¿Okay? ¿Cómo vamos a calcular la estacionalidad? De una forma muy sencilla, no es difícil. La estacionalidad es un patrón que se repite continuamente en periodos agrupados, en este caso de un año. Entonces yo tengo acá los datos de enero a diciembre. ¿Okay? Aquí, enero a diciembre, tengo el año 2018, 2019, 2020 y 2021. ¿Por qué no incluyo en esta data el 2022? Porque en la data no tengo año completo cerrado. ¿Sí? Al no tener un año completo cerrado, eh, estaría distorsionado. ¿Sí? Entonces me traigo los datos del 2018, de enero del 2019, ¿sí? De enero del 2020, que vamos a traer con los datos de enero del 2020 y finalmente enero del 2021. ¿Okay? ¿Qué tenemos acá? Tenemos la data de los inicios de cada uno de estos meses y lo que nos interesa es conocer cuál fue el comportamiento de esta serie y su estacionalidad. ¿Okay? Traigo todos los datos, saco el promedio de cada año por separado. ¿Okay? Saco un promedio, y vemos que el promedio del 2018 fue 28.294, mientras que el promedio del 2021 fue 27.914. ¿Ok? ¿Y cómo aplicamos la estacionalidad? ¿Qué es la estacionalidad? No es otra cosa que ver cómo varía el mes específico versus el promedio total de ese año. ¿Ok? Entonces, traigo esta data y le divido para el promedio del año en sí. ¿Ok? Entonces, si yo veo la estacionalidad, vamos a darle con dos decimales de 0,96%. Eso quiere decir que ese año en particular, yo vendo, perdón, ese mes particular vendo 4% menos del promedio. ¿Ok? Ustedes ven, acá está la estacionalidad, voy a poner la suma, acá no es el promedio, sino la suma me debe dar 12, porque son 12 meses. ¿Ok? La suma me da 12. Y si yo hago esto para todos los años, en todos los casos me da 12. Pero cada año es distinto porque hay ciertas variaciones. ¿Cómo hacemos para tener finalmente la estacionalidad? ¿Ok? La estacionalidad no va a ser otra cosa que sacar el promedio de las estacionalidades anteriores. ¿Ok? Y acá tengo mi estacionalidad global de la data que yo. Obviamente es importante tener en cuenta que esto va variando, así que cuando yo logre tener el año 2022, cierro la serie, debo incluir dentro de la data y probablemente elimino dentro del cálculo el 2018. Un sistema rápido de cálculo de las proyecciones. Entonces tengo la tendencia, tengo este rato la estacionalidad, voy a traer los datos de la estacionalidad que cargado acá. Recuerden que esto va de enero hasta diciembre y en enero siguiente año se repite la serie. ¿Okay? Se repite hasta el final. Entonces, finalmente, ¿cómo genero yo un forecast? ¿Okay? Porque lo que nos interesa es una proyección del futuro, una proyección educada
de lo que podría ser el futuro. Entonces, hay que hacer un forecast. El forecast no es otra cosa que la tendencia por la estacionalidad. ¿Sí? Este es mi forecast que me permitirá ver cómo podría ser el futuro. En este caso, ver cómo serían las ventas de noviembre, diciembre y enero. Datos futuros. Pero ¿cómo compruebo de que lo que he hecho sea medianamente correcto o me sirva para poder hacer análisis? Vamos a tomar los datos de forecast y voy a tomar los datos reales. Perdón, los datos de forecast y vamos a comparar ambos datos para ver qué tan exactos o qué tan buena es mi proyección. Realmente es importante acordarse que existen múltiples modelos de series temporales. Hay Arima, X, 11, X, 12, suavizamiento exponencial, etcétera. Hay muchos modelos, pero cuando nosotros necesitamos respuestas rápidas, necesitamos algo muy simple, este modelo es bastante bueno. ¿Ok? Poner un eje en 20.000. 3. Ok. Ustedes ven, línea tomates del forecast y línea azul es real. La diferencia entre la línea tomate y azul en casi todos los casos es muy pequeña, excepto acá que hay una distorsión grande, pero por lo demás es muy buen predictor de lo que va a pasar en el futuro. ¿Okay? Esta parte, esta diferencia entre la tomate y el azul, esta parte amplia que existe ahí, es lo que nosotros finalmente conocemos como error. Es algo que es difícil de proyectar, algo que pasó en la data y que se distorsionó. Ejemplo, puede ser el tema de la pandemia, puede ser un tema de un problema social o incluso puede ser un comportamiento atípico dentro de nuestros consumidores. Entonces, ¿en qué se resume este tema visto en este momento? En que nosotros podemos hacer rápidamente una proyección de lo que van a ser las posible demanda, una parte de la planificación de demanda, simplemente utilizando la tendencia y la estacionalidad. El error va a estar siempre ahí, la ciclicidad la pondremos después. Es un modelo bastante simple, bastante rápido de entender. Espero que les haya sido de beneficio.